Walt Disney, un nombre familiar para cualquiera que haya visto dibujos animados o visitado un parque temático, a menudo es recordado como un visionario, y un hombre que compró alegría a millones. Pero la historia de su vida es más compleja que su personalidad pública. Echemos un vistazo más de cerca a la historia real de este hombre fascinante. Nacido en 1901 en Chicago, Illinois, en una familia que luchaba por llegar a fin de mes, Walt creció aguas arriba de la corriente principal de American Dream. Su padre, Elias Disney, era un empresario trabajador pero fracasado. Su madre, Flora, mantenía a la familia cuidando la casa. Cuando era niño, Walt estaba innegablemente dotado de un extraordinario sentido de la imaginación. Le gustaba dibujar cuadros personalizados en todo lo que podía encontrar, desde periódicos hasta las paredes del edificio. Hubo una fuerza magnética innegable que lo empujó hacia el mundo de las artes visuales desde una edad temprana, pero llegar allí no fue un viaje de cuento de hadas. Su pasión por el dibujo le valió un trabajo como caricaturista de un periódico escolar, una plataforma que lo impulsó a utilizar un mecanismo de vanguardia de cámara en el arte de la animación. Sus primeros pasos ansiosos en la dirección de su sueño de animación fueron una empresa de corta duración, conocida como Estudio Laugogram en Kansas City. Enfrentó feroces dificultades económicas y finalmente cerró sus puertas. Después de la experiencia del fracaso total, Walt no fue disuadido. Tomó prestada una cámara y algunos libros de la biblioteca, y comenzó a experimentar con una nueva técnica, el sonido sincronizado. Su arduo trabajo lo llevó con un distribuidor, y con el lanzamiento de Steamboat Willie, el mundo conoció a un pequeño personaje llamado Mickey Mouse. Mickey se convirtió en una sensación instantánea, y Walt se encontró de nuevo en el negocio, esta vez más resistente y decidido que nunca. El éxito de Mickey abrió la puerta de entrada a una gran cantidad de otros personajes, cada uno más mágico que el anterior. La austeridad de la Gran Depresión estaba inmovilizando la economía estadounidense, provocando escalofríos en la mayoría de las empresas. Pero en medio de esta tristeza, Disney decidió levantar su cortina mágica en la soleada California. Disneylandia no era simplemente un parque de diversiones, para millones, era un lugar donde los sueños se hacían realidad. El mundo estaba a sus pies, pero detrás de la sonrisa perpetua, Walt estaba luchando contra sus demonios internos. A medida que su corporación crecía, también lo hacían las tensiones dentro de su equipo creativo central, en particular las infames huelgas de Disney de la década de 1940. Las tensiones aumentaron y las relaciones se tensaron. Walt conoció a su alma gemela en un cuento de hadas finalizado. Le presentaron a Lillian, una joven y recatada artista de tinta y pintura. Se casaron y se embarcaron en un viaje encantado de toda la vida marcado por el apoyo, el amor y la comprensión. Siguiendo el consejo de sus colegas, Walt decidió explorar el mundo inexplorado de la realización de películas no animadas. Cenicienta fue su respuesta innovadora y el mundo quedó asombrado por el innovador espectáculo Technicolor que animó los sueños de las tierras de las hadas a la realidad. Con Blancanieves, Pinocho y Bambi, Walt proyectó toques de realismo y sentimiento en la vida del carrete. Los personajes no eran solo nombres, eran emociones reales sentidas por personas reales. A pesar de ser conocido como el flautista de la animación, Walt también se convirtió en un pionero de la acción en vivo, pero la vida conspiró contra él. La Segunda Guerra Mundial no solo agotó la economía sino que también estancó el crecimiento de la animación. Walt, sin embargo, persistió y produjo varias películas de propaganda para el gobierno de Estados Unidos. Aún sintiendo que su libertad creativa había regresado, Walt profundizó en la vida estadounidense de posguerra con películas dramáticas y de aventuras. 20.000 leguas de viaje submarino, y Old Yeller son los vívidos ejemplos de su trabajo de posguerra. Pronto Disneyland y Disney World se abrieron paso en el lenguaje cotidiano. Una vez más, contra todas las oposiciones y encuestas despectivas, Walt abrió Disneyland en julio de 1955. Y en 1971, se abrió otro cielo de felicidad, Disney World, en Florida, pero luchando contra el deterioro de su salud, Walt solo pudo disfrutar del éxito inicial. 5 días después de celebrar la inauguración de Disney World, falleció. El hombre más encantador del mundo del entretenimiento se despidió incluso antes de cumplir 65 años. Su último proyecto, un estudio imperfecto pero conmovedor de lo salvaje, El libro de la selva, se convirtió en una de las mejores películas de 1967. A pesar de las numerosas especulaciones sobre la silenciosa donación de su salario por parte de Walt, $1.000.000 aproximadamente, hacia la construcción del Instituto de Artes de California, una reconocida institución de bellas artes, la empresa Disney enmascaró su personalidad y tendencias, dejando que varias leyendas sobre él gobernaran el refugio. Desde entregar papeles hasta hacer que los sueños cobren vida, el viaje de Walt Disney estuvo adornado por espinas de oposición, amor, perseverancia y eventual éxito. Su imagen icónica va mucho más allá de los límites de un mero nombre, adorna las estatuas monumentales de su amado Disneyland y Disney World, susurrando silenciosamente la historia de un hombre extraordinario que creía en el poder de los sueños. El reino de Disney que creó ha sido un refugio tanto para los creadores como para el público, un imperio duradero de imaginación.
En total, Walt Disney recibió 59 nominaciones a los premios de la Academia y ganó 22, convirtiéndolo en la persona más exitosa y honrada de la industria del entretenimiento. Walt era de hecho un visionario, esculpiendo el paisaje del entretenimiento estadounidense de una manera sin precedentes y revolucionaria. Aunque caída, la admiración por este hombre enigmático, que continúa cautivando los corazones con sus legados duraderos, brilla aún más. Han pasado los años, han ido y venido generaciones, pero su nombre nunca ha perdido su encanto ni ha disminuido su estatura. Persiste como un bastón de mando, entregado de una generación a otra, guiándolos a través de los encantadores paisajes de los sueños y la imaginación, como solía hacerlo, porque la historia de Walt no es solo suya, es la memoria colectiva y la historia compartida de todo un mundo de animación que literalmente dio vida. Su profunda influencia se extiende mucho más allá de los límites de su ámbito de especialización, resonando en el trabajo de innumerables personas en todo el espectro de medios creativos. Walt Disney, un maestro narrador, un ingenioso animador, un emprendedor visionario, no era más que un hombre, pero que tenía la rara capacidad de envalentonar a los pioneros, y encender la pasión en los corazones de los soñadores, para recordarnos que los sueños principescos de la gente común y corriente podrían efectivamente se hizo realidad. A medida que revisamos la vida de Walt Disney, se nos recuerda que detrás de cada momento mágico en el ámbito del entretenimiento, a menudo hay sacrificios, reveses y una búsqueda incesante de la perfección. Palabras que siguen siendo siempre relevantes, mientras Disney continúa dando forma al lienzo de posibilidad e imaginación en todo el mundo, incluso mucho después del fallecimiento de su creador. El arte de Walt Disney es un testimonio del poder de la narración, un reflejo de la vida, en todas sus complejidades, desafíos y alegrías inesperadas. Su legado nos recuerda que el viaje de la vida suele ser más intrigante que el destino, y que está bien dejar que los sueños tracen el rumbo. Parafraseando una de sus citas más famosas, todos nuestros sueños pueden hacerse realidad, si tenemos el coraje de perseguirlos. Mientras el sol se pone en el reino mágico que Walt Disney imaginó, uno no puede evitar sentir el cálido resplandor de su espíritu iluminando cada rincón. Atrapado en estrellas y recuerdos, el reino que construyó sigue sirviendo como un faro de alegría, esperanza y posibilidades infinitas. Walt Disney, el hombre de muchos sueños, el presagio de la magia ilimitada, que se atrevió a convertir las fantasías en realidad, y nos concedió el don de la infancia eterna, no cree en los finales sino solo en el círculo de la vida. El suyo es un cuento, tan atemporal y perdurable como la magia que creó. Nuestro mundo sigue conmovido por la influencia duradera de Disney y las innumerables innovaciones que continúa encabezando. La saga del legado de Walt Disney, al igual que la magia que tejió, no muestra signos de oscurecimiento, en cambio, arde en todo su esplendor impresionante, notablemente indesmable incluso bajo la sombra del tiempo. Porque quien dedicó su vida a invocar sonrisas, inspirar aspiraciones y fomentar sentimientos de asombro en los corazones de muchos, es apropiado que su memoria siga viva, sea inmortal en los corazones de las personas, y reine dentro de los reinos fantásticos que él se atrevió a crear. Un viaje mágico desde sus humildes comienzos hasta el estrellato global, desde el fracaso hasta el éxito, esta es la verdadera historia de Walt Disney. Un cuento que encarna la esencia misma de su magia, su carisma, su legado. Y así, sin duda, estas historias vivirán para siempre, como lo hacen todos los buenos cuentos de hadas.